Ok. em, Tenía mi pequeño circuito, ¿verdad, chicos? Que era este. Acá tenía una fuente, ¿verdad? De 5 voltios. Igual que en la fuente de alimentación, ya sea de 5 o de 12 para que nos salga conforme lo que esté ahí. Tenía una resistencia y tenía dos resistencias. Y había determinado que estaban, perdón, esta era de ¿qué? De 1 kilo ohmio. Y esta era de 2.2, ¿verdad? 2.2 kilo ohmios. Y habíamos determinado que estaban en serie, porque aquí estaban conectadas entre ellas. Esta se iba para el positivo y esta se iba para otro lado, que era el negativo, ¿verdad? Entonces, es un circuito que está en serie. Lo que yo necesito, ¿sí? Cosa que es mucho más fácil, por supuesto, usando el multímetro, ¿verdad? Con el multímetro podríamos medir y encontrar todos sus valores. Cuando yo tengo cualquier circuito eléctrico, ¿verdad, chicos? Yo voy a tener varias magnitudes. Las tres más comunes, pues ya vimos, de hecho el multímetro lo trae, ¿verdad? Es la resistencia, que ya está, esta es de 1 kilo ohmio, esta es de 2.2 kilo ohmios. El voltaje que puede tener cada resistencia y la corriente que normalmente viene identificada con la letra I de intensidad. Entonces, esas son las tres magnitudes que yo voy a encontrar en mis dispositivos que estén conectados a una fuente de alimentación. ¿Qué significa eso? Que sus televisores, sus radios, su estufa, lo que ustedes quieran conectar al tomacorriente, pues siempre van a tener resistencia, siempre van a tener voltaje, siempre van a tener corriente y por lo general siempre van a tener también otra magnitud que se llama potencia. Esa potencia, digamos que es el consumo que hace su dispositivo. O sea, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si todavía escucharon, ¿verdad? Ese foco es de 50 watts, ese foco es de 60 watts. Eso significa que el foco consume más o menos 60 watts. No sé si lo hace por hora o por más tiempo, pero eso es lo que consume. Entonces, por el momento, ¿verdad? Por el momento vamos a obviar lo que es la potencia y nos vamos a enfocar en encontrar estas tres magnitudes, en encontrar la resistencia, el voltaje y la corriente. Pues acá yo ya tengo la resistencia, ¿verdad, chicos? Ya tengo la resistencia, ya tengo las dos resistencias y me faltaría encontrar el voltaje que tiene cada una de las resistencias y la corriente. Ok, para esto, ¿verdad, chicos? Necesitamos algunas reglas, algunas leyes que necesitamos conocer, como por ejemplo, la ley de Ohm. Necesitamos conocer la ley de Ohm. Esta ley, por favor, cópienla, ley de Ohm, UHM, ¿verdad? Y dice su fórmula que el voltaje va a ser igual a multiplicar la corriente por la resistencia. Esa es la ley de Ohm, ¿sí? El voltaje que tiene cada dispositivo va a ser la corriente por la resistencia. Pero recordemos, ¿verdad, chicos? Recordemos que pues ustedes han visto despeje de fórmulas, ¿verdad? Eh, Han visto despeje de fórmulas. Entonces, de esa fórmula, de esa ley de Ohm, esa ley de Ohm que yo tengo, pues yo puedo derivar dos fórmulas más. ¿Por qué? Porque puedo despejar la corriente o puedo despejar la resistencia. ¿Sí? Dos fórmulas más. La verdadera ley de Ohm es simple y sencilla. Es voltaje es igual a corriente por resistencia, pero de ella pueden derivarse dos fórmulas más si en dado caso no tuviera la resistencia o tuviera otros datos. Entonces, miren, pues si yo voy a despejar la corriente, me va a quedar que la corriente va a ser igual, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la resistencia con la corriente acá? Se está multiplicando. Si yo la quiero despejar y la quiero pasar al otro lado con el voltaje, si está multiplicando, tendría que pasar a dividir. Entonces tendría el voltaje partido la resistencia. Entonces la corriente
sería el voltaje partido la resistencia. Y al revés, si yo quisiera encontrar la resistencia, ¿sí? Y quiero despejar la corriente y la resistencia, otra vez, se están multiplicando, pasaría del otro lado a dividir. Entonces sería voltaje partido corriente, ¿ok? Estas tres fórmulas son importantes, son tres, cópienlas y si se las pueden aprender de memoria, pues qué mejor. Si no, pues siempre ténganlas ahí, pero la fórmula ahí va a estar, ¿ok? ¿Pueden copiarlas, chicos? El símbolo de I es corriente, ¿va, profe? Sí, lo que pasa es que a la corriente que está dado en amperios, ¿verdad? Porque ahí lo hemos visto en el multímetro, normalmente se le conoce como intensidad. Entonces, en la fórmula, en vez de ponerle la A de amperios, ¿verdad? Le ponen la I, a diferencia de la B, que es de voltaje, ¿va? O de voltios. Pero la I significa intensidad, pero es lo mismo que la corriente, ¿sí? Ya, profe. Ya, ok. Eh, hay dos conceptos, ¿sí? No, son varios, ¿verdad? Pero los más importantes con los circuitos en serie, si tienen dónde anotar, por favor, chicos, mejor se los dicto porque si lo escribo va a salir bastante. Hay ciertas características de los circuitos en serie, por supuesto. Los paralelos también tienen sus conceptos, ¿verdad? Diferentes a los de serie. Y cuando ya estemos viendo en mixtos, como los que hemos estado armando, pues van a tener que tener ustedes bien puestos los conceptos en serie y los conceptos en paralelo porque los tienen que mezclar, ¿verdad? Porque van a encontrar resistencias en serie y van a encontrar resistencias en paralelo. ¿Ok? ¿Listos? Se los dicto. Pongan ahí característica de los circuitos en serie. Número uno. Número uno. El voltaje se divide, el voltaje se divide entre cada uno de los dispositivos en serie. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? No se escuchó nada. Ok. Les voy a dictar las características de los circuitos en serie, les dije. Entonces pongan como título característica de los circuitos en serie. Número uno. Los voltajes se dividen entre cada dispositivo en serie. El voltaje se divide entre cada dispositivo en serie. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Número dos. La corriente será la misma en cada dispositivo en serie. La corriente será la misma en cada dispositivo en serie.
la corriente será la misma en cada dispositivo en serie. Ok, ahora hay una ley que se llama la ley de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff. Kirchhoff. La ley de Kirchhoff. Me imagino que es un ruso. La ley de Kirchhoff. Que me dice a mí que en los dispositivos en serie, ¿sí? Que en los dispositivos en serie, al sumarse el voltaje que tenga este de acá y al sumarse el voltaje que este tiene acá, me va a salir como resultado, o sea, al sumar este voltaje con el que me salga acá, me tiene que salir exactamente el mismo voltaje que tiene la fuente total. ¿Qué significa este? Por ejemplo, si este tuviera 2 voltios consumidos acá, este de acá debería de tener 3 voltios. ¿Para qué? Para que 2 más 3 me dieran 5, ¿verdad? Imagínense, si en este caso este de acá no tuviera 2 voltios, sino que tuviera, por ejemplo, 1 voltio. ¿Cuántos tendría este de acá? Debería de tener 4. ¿Por qué? Porque 1 más 4 serían 5 voltios. Entonces la ley de Kirchhoff me dice para circuitos en serie, esa es otra característica, ¿va, chicos? Solo que la ley de Kirchhoff se aplica para circuitos en serie y para paralelo. Pero la ley de Kirchhoff para circuitos en serie me dice que la sumatoria de los voltajes de cada uno de los circuitos en serie debe ser igual al voltaje de la fuente. ¿Sí? Lo repito. La ley de Kirchhoff me dice que la sumatoria de los voltajes de los circuitos en serie tiene que ser igual al voltaje de la fuente. ¿Estamos con esas 3 características, chicos? El voltaje se divide entre cada uno de los dispositivos en serie. La corriente sigue siendo la misma en todos los dispositivos en serie. Y la ley de Kirchhoff, que al sumarse los voltajes de todos los dispositivos en serie, tiene que ser igual a el voltaje de la fuente. ¿Estamos con eso? No. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes ponen su árbol de Navidad, le ponen unas luces, ¿verdad? Entonces, esas luces son luces en serie. Los foquitos están conectados en serie. O sea, el foquito tiene 2 patitas, entonces este foquito va con el otro foquito y este con el anterior, y así va una fila de luces. Entonces, por eso es que cuando ustedes lo conectan a los 120 voltios, esos foquitos chiquitos no se queman. ¿Por qué? Porque el voltaje se divide en cada uno de ellos. Si son 100 focos y son iguales, ¿verdad, chicos? Si son 100 focos y son iguales y ustedes lo conectan al tomacorriente que más o menos tiene 120 voltios, entonces el voltaje está dividido. 120 dentro de 100 dispositivos porque son iguales, entonces daría 1.2 voltios. Entonces cada foquito de las luces en serie tiene más o menos 1.2 voltios. Al sumarse todas ellas, 1.22 más 1.2 más dan 120 voltios. Ahí se cumple la ley de Kirchhoff y ahí se cumple que se divide el voltaje. Y la corriente sería la misma en todos los dispositivos. O sea que si la corriente fueran 2 amperios y medimos el primer foco, me daría 2 amperios. Si medimos el cuarto foco, también me daría 2 amperios. Si medimos el foco 90, me va a medir 2 amperios. ¿Por qué? Porque la corriente en todos los dispositivos sería la misma, ¿verdad? Pero ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que son los circuitos en serie. En esas luces que ustedes colocan en los arbolitos de Navidad son luces seriales, ¿verdad? Y se ponen en serie precisamente para que no se quemen los focos cuando yo lo conecto al tomacorriente. Pero hagan la prueba. Yo no digo ay, no, mejor no les digo porque para bueno lo hacen y ustedes son capaces que lo hacen. Pero si lo cortan a la mitad, muy probablemente
cuando lo conecten, o sea, si lo vuelven a conectar, pero sin esos 50 focos, muy probablemente comience, lo pongan ustedes, lo conecten al tomacorriente y los focos empiezan a quemarse. Está ahí. Y se queman. ¿Por qué? Porque ya como estarían a la mitad, ya no tendrían 1.2 voltios, sino tendrían 2.4 voltios. Y si solo pusieran unos 10 de esos foquitos, olvídense, solo conectándole y se empiezan a quemar. ¿Por qué? Porque son pocos dispositivos y el voltaje se está dividiendo dentro de pocos elementos, ¿verdad? ¿Ok? Estamos con esas, con estas fórmulas, con estas leyes, chicos. Sí, profe. Ok. Ustedes tienen resistencias de las que estoy poniendo. Por ejemplo, la de 1K la tienen. La de 2.2K lo tienen. La fuente de alimentación de 5 voltios la tienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a resolver en papel para que vean ustedes cómo se resuelve en serie, ¿verdad? Y después de resolverlo en serie, o sea que ya tener las mediciones en papel, vamos a hacer las mediciones con el multímetro y van a ver que tiene que salir, si no igual, muy similar, ¿verdad? Porque siempre los cálculos matemáticos, pues por los decimales puede variar, ¿verdad? Igual pasa con los multímetros. ¿Estamos con eso, chicos? Ok, entonces ya el día lunes comenzamos con esto, ¿verdad? Después vemos circuitos en sede mixtos. Bueno. Bien, profe. Que tengan buen provecho, jóvenes. Igualmente, profe. Feliz tarde, feliz fin de semana. Nos vemos, profe. Adiós. Gracias, igual.